Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a presentar un video del aula invertida con respecto al tema del teorema fundamental del cálculo, primera parte. Esta presentación es una presentación para estimularlos a que ustedes indaguen por su cuenta una vez leída la parte del tema a tratar. Mi nombre es Maritza Gutiérrez y me voy a encargar de la parte teórica y la parte práctica del curso. Vamos a empezar esta sesión con una pregunta pequeña. Esta ecuación que miran ustedes acá debe tener un significado. Para ustedes, ¿qué significa? Si miramos bien, esta integral está entre a y b, sabiendo que la función es una función continua en un intervalo cerrado a, b, entonces, ¿cómo es esta integral desde a hasta x? ¿Cuál es la interpretación geométrica de esta integral? ¿Y qué significa la diferencial con respecto a la variable x de este funcional pero que depende de t? Y más aún nos dice que la diferencial con respecto a x es equivalente a la función con respecto a x. Significará que la antiderivada de esta función, que va a ser una función, supongamos g de x, la derivamos y nos va a dar esta expresión. Veamos si esto es verdad o no. Nuestra integral va a alcanzar todo su poder o su potencial cuando esté demostrado con un concepto de antiderivada. Esto ocurre con el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a ver las funciones que están definidas a través de la integral, esta integral. Entonces nos vamos a recordar que si tenemos una función que está definida en un cerrado a, b, además esta función es continua y es integrable y el conjunto de llegadas son los reales, entonces sabemos que para todo x que está en ese intervalo existe esta integral. Y este funcional que tenemos aquí a mano izquierda nos representa la antiderivada de esta función para todo x que está entre a y b. Esta función f de t sigue siendo continua. ¿Cómo es entonces el gráfico? Si lo vemos a la derecha, vamos a tener que la función está definida entre a y b y es continua en ese intervalo, pero solo nos interesa la parte desde a hasta x, que es esta parte de aquí. Eso es lo que hace esta integral que tenemos en el centro. Muy bien, para esto vamos a ver dos teoremas. Es el primer teorema que nos dice que si una función que está definida en un conjunto cerrado o un intervalo cerrado a, b es integrable, entonces la integral definida desde a hasta b de esa función es continua también en ese intervalo aquel. ¿Cuál función? Esta función de aquí. Vamos a ver la demostración. Entonces vamos a tomar un c que está entre a y b. Y lo que vamos a hacer es ver que si esta es integrable, entonces vamos a tratar de acotarla con las sumas superiores y las sumas inferiores. Entonces tomamos un m mayor que 0, que es una cota de la función, y la definimos de esta manera. El valor absoluto de este funcional, que va a ser incrementado en c veces más h, menos la función en el valor del punto, va a ser equivalente al valor absoluto de la integral desde a hasta c más h, menos la integral desde a hasta c de la función f. Esa es la función que estamos tratando. Entonces, esta integral es equivalente a esta expresión. Esta integral va a ser al valor absoluto desde c hasta c más h del funcional que va a ser menor o igual que toda esta expresión de aquí, cuando h tiende a 0. Entonces lo que vamos a tratar de hallar es que cuando h tiende a 0, el límite de esta expresión es simplemente a la función evaluada en el punto. Así que estaríamos viendo que f siempre va a ser continua en c, puntualmente. Si vemos el teorema fundamental del cálculo, entonces vamos a ver que si la función f, que está definida en un intervalo a, b, es continua, entonces vamos a ver que la función f mayúscula va a ser derivada. De esto se deriva el segundo teorema. Si tengo una función que está continua en un intervalo a, b, cuyo conjunto de llegadas son los reales, f es continua en ese intervalo, entonces voy a definir la integral definida desde a hasta x del funcional f de t. Recuerden que f de t está definido en este intervalo, y diciendo que es derivable en todo c que está en el intervalo cerrado a, b. Además, la derivada en ese punto va a ser igual a la función en c.
Vamos a ver la demostración. Si C es igual a A o si C es igual a B, hay que calcular las derivadas laterales. ¿Cómo las calculamos? Con los límites. Entonces, tomamos un C que pertenece al intervalo abierto A, B, y vamos a ver que por la definición de derivada existe este límite. Cuando h tiende a 0, y si h tiende a 0 se hace muy pequeño, entonces la diferencia entre este f mayúscula de c más h menos f mayúscula de c, que viene a ser el concepto de la derivada, esto va a ser equivalente a esta expresión. Como tenemos la suma superior y las sumas inferiores y las propiedades de la integral, entonces el funcional que depende de h, de las sumas inferiores y las sumas superiores, se define como la integral desde c hasta c más h, que está entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Lo tenemos de esta manera porque esta integral es equivalente a esta expresión que viene a ser la definición de la derivada. F es continuo en C si h tiende a 0, entonces como m sub h tiende a esta expresión a f de C, entonces lo que tendríamos es que la suma inferior tiende a f de C y la suma superior también tiende a f de C, entonces esta expresión de acá también va a tender a f de C. ¿Se acuerdan del teorema de sándwich? Muy bien, esto es una consecuencia. Luego entonces la derivada por la derecha, definida de esta manera, es igual a f de c. Como tenemos que hallar la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, son procesos análogos y entonces tendremos la misma expresión. Muy bien, entonces nuevamente volvemos a la generalización del teorema de la función, al teorema de la función. Entonces volvemos a la generalización del teorema fundamental del cálculo y tomamos entonces la función f de x, como la que tenemos aquí, f de x definida de esta manera, como tenemos en esta parte inferior. Como se dan cuenta aquí, g de x no tiene la definición desde 0 hasta el valor de x, sino ambos límites superior e inferior son funciones. Para ello tenemos que aplicar el teorema fundamental de la regla de la constante. Muy bien, ahora lo que vamos a ver aquí es la generalización del teorema fundamental del cálculo, y entonces tomamos la función f mayúscula, que es esto, que viene a ser la antiderivada, y está definida mediante la siguiente integral. Observar que el límite inferior ya no es un valor 0, ni es una constante, y aquí ambos límites son funcionales, que dependen de x. Entonces, esta derivada se calcula de la siguiente manera, que viene a ser aplicando la regla de la cadena. Entonces, tomamos nuevamente esta expresión. F es continua. Y decimos que la derivada de x es equivalente al funcional primitivo de x. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a reemplazar este límite que tengo aquí en esta parte del argumento de este funcional de f de t. Entonces, si reemplazo este funcional, que va a ser igual f, si acá vale x, aquí también va a ser x. Mi pregunta nuevamente vuelve al inicio. Entonces, habiendo observado las presentaciones anteriores, ahora, ¿qué significa esta expresión para ustedes? Les recuerdo que esta información ha sido recuperada y preparada en este video, en esta dirección electrónica donde ustedes pueden encontrar el PDF. Gracias, nos vemos en la clase.